que el sistema endocrino es uno de los sistemas que nos gobierna, igualmente con el sistema nervioso. Vemos que realmente el sistema endocrino se relaciona con nosotros diferentes sistemas. Vemos cómo el sistema endocrino, conjuntamente con el sistema nervioso, que ahora se llama sistema neuroendocrino, coordinan entre ellos todo el funcionamiento del organismo. El sistema nervioso coordina el sistema endocrino a través de sus neurotransmisores y obviamente el sistema endocrino coordina el sistema nervioso a través de sus hormonas. Igualmente el sistema endocrino se relaciona con el sistema inmunitario y vemos cómo el sistema endocrino a través de sus hormonas genera la coordinación con el sistema inmunitario, pero igualmente el sistema inmunitario a través de las citoquinas coordina al sistema endocrino. Ahora, los sistemas se manejan entre sí porque nos manejamos como solo un sistema. En los sitios donde actúa el sistema endocrino, o sea, a través de sus hormonas, se llaman células dianas. Estas células dianas están también moduladas por el sistema nervioso a través de sus neurotransmisores y del sistema inmunitario a través de sus citoquinas. Hace mucho tiempo se descubrieron dos tipos de glándulas. Unas glándulas que generaban su producto a cualquier sitio diferente de la sangre y otras glándulas que generaban su producto directamente a la sangre. Aquellas glándulas que generaban su producto a cualquier sitio de la sangre le llamaron glándulas exocrinas. Y acá tenemos unos ejemplos: las glándulas sudorípadas, las glándulas mamarias, el hígado, una parte del páncreas, etc. Pero también se descubrieron otras glándulas que su producto iba directamente a la sangre. A los productos de estas glándulas le llamaron hormonas y estas hormonas, pues viajan a través de la sangre hasta buscar su órgano blanco. Cuando se descubrieron por primera vez el sistema endocrino, la teoría que se manejaba era que la hipófisis dirigía todo el sistema y a partir de la hipófisis se conectaba con los diferentes órganos con los cuales ella podía coordinar. A raíz de eso, a la hipófisis se le llamó la glándula maestra. Posteriormente se descubre que realmente no es la hipófisis la que maneja el sistema endocrino, sino que está coordinado por el hipotálamo. Así que si hubiese en este momento una glándula maestra, tendría que ser el hipotálamo. Y entonces se constituye el sistema endocrino, se dice que es el eje hipotálamo, hipófisis y los diferentes órganos que con ello está conectado. Así que había eje, hipotálamo, hipófisis, gónada, hipotálamo, hipófisis, tiroides, etc. Pero resulta que con el avance de la ciencia y la tecnología se descubre que no todos la producción de hormonas endocrinas se genera a partir del eje hipotálamo-hipófisis, sino que habían órganos que podían producir hormonas y que estaban fuera de este eje. Y vemos cómo el tejido adiposo hace muy poco se considera un órgano endocrino. El corazón se le descubren dos hormonas que él produce. El riñón también se le descubren hormonas. El intestino se descubre la cantidad de hormonas que él produce. Y a todo este sistema que empieza a ser nuevo en aparición, pues se le conoce ahora como sistema endocrino difuso. Pero los cambios no paraban allí, ¿cierto? Ya habían agregado el hipotálamo como un órgano más del sistema endocrino, habían aparecido el sistema endocrino difuso, pero todo esto habría que cambiar. Y aquí lo que hacemos es volver a recalcar cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan muy conjuntamente y que ellos están influenciados por el sistema inmune, pero el medio ambiente también puede influir sobre estos sistemas. Y por eso vemos todos los cambios que han habido en el sistema nervioso y cómo en el sistema endocrino también se ha habido alterado, sobre todo aquellas sustancias llamadas disruptores endocrinos. Y le decía que los cambios en el sistema endocrino no llegaban allí, porque con el descubrimiento de muchos de nuevos órganos, sobre todo del endotelio vascular,
empiezan a aparecer una serie de sustancias que no cumplen todos los requisitos para ser llamadas hormonas endocrinas. Y es así como, con el descubrimiento del endotelio vascular, se descubre que hay células que producen la hormona, y esta hormona no hace un viaje largo como las endocrinas, sino que actúa en células de la vecindad que tienen ya sus receptores. A este tipo de hormonas que tenían esta actuación se le llamó entonces hormonas paracrinas. Pero igualmente con todos estos descubrimientos también se da de que hay células que producen su hormona y ella misma tiene los receptores de la misma hormona. O sea, una vez lo producen, la hormona sale fuera de la célula y vuelve a actuar sobre ella para generar un efecto. A este tipo de proceso y a este tipo de hormonas se le llamó hormonas autocrinas. Pero también con todo este adelanto de la ciencia y la tecnología se descubre que a veces se forman hormonas dentro de la célula y ella genera toda una cascada de procesos sin que saliera de esa misma célula. A ese tipo de hormonas entonces se le llamó intracrinas. Pero hace mucho tiempo se ha descubierto que algunas células se pueden unir a través de unas uniones especializadas. Por ejemplo, a nivel del músculo liso hay las uniones estrechas o uniones gap, y que a través de ellas pasan sustancias que se estimulan y generan procesos entre ellos. Entonces, a este tipo de sustancias que pasan a través de estas uniones se le llamó hormonas justacrinas. Entonces, vemos que tenemos hormonas autocrinas, hormonas paracrinas, hormonas endocrinas, hormonas intracrinas, pero también existen otra serie de sustancias que no actúan en el mismo cuerpo, sino que los individuos la producen, y actúan sobre otros individuos de su misma especie en la mayoría de los casos. A ese tipo de sustancias entonces se le llama feromonas. Así que tenemos entonces una serie de términos que encierran en sí unos procesos fisiológicos a través de unas señales correspondientes. Ahora, estudiando las hormonas como tal, vemos que ellas tienen efectos sobre muchos manejan totalmente nuestro cuerpo. Así que vemos cómo las hormonas manejan el control del ambiente interno. Un ejemplo sencillo es cuando una persona con un ayuno muy grande, si consume mucho carbohidrato después de un ayuno muy grande, los niveles de glucosa en sangre podrían estar tan elevados que pueden ser parecidos o mayores a lo que maneja un diabético. Mas, sin embargo, 2 y principalmente 3 horas después, esa persona tendrá sus niveles de carbohidrato en sangre o de glucosa en sangre totalmente normal. Vemos cómo, entonces, vemos que fue una actuación del sistema endocrino para manejar ese ambiente interno. Igualmente, también vemos cómo la ADH maneja los volúmenes de sangre o los volúmenes de líquidos en el cuerpo. Vemos también cómo sobre estos volúmenes indirectamente puede actuar hormonas como la aldosterona, etc. Ahí tenemos hormonas o existen hormonas que manejan nuestro estrés. Los individuos, cuando responden a un estrés, responden de 2 formas. Una, la que es inmediatamente el sistema nervioso simpático, pero un poquito más demorado a la respuesta de ese estrés está el sistema endocrino. Por eso existen hormonas que ayudan a manejar ese estrés, y concretamente hormonas como la adrenalina y hormonas como el cortisol. Igualmente hay hormonas que sirven para el crecimiento y desarrollo, hormonas que tienen que ver como la progesterona, hormonas como la oxitocina, hormonas como la prolactina, que manejan todos estos procesos de embrión, crecimiento del embrión, mantenimiento de los individuos, etc. Y la mayoría de hormonas obviamente tienen una regulación metabólica, y algunas hormonas también tienen un manejo energético de ellas. Entonces vemos acá que tenemos una serie de hormonas que regulan electrolitos y agua, hormonas que tienen que ver con la parte de la reproducción,
hormonas que manejan la presión sanguínea, hormonas que tienen que manejar los niveles de glucosa. También tenemos hormonas que tienen que ver con el crecimiento y la madurez del individuo. Así que tenemos que entonces que las hormonas se producen en pequeñas cantidades, que ellas se liberan hacia un espacio donde deben actuar sobre su órgano blanco. Esa liberación debe viajar a través del torrente sanguíneo y que ellas cuando actúan, su efecto puede depender de la concentración de la misma y por lo tanto ese efecto puede afectar el proceso donde actúa, la célula donde actúa. Las hormonas en la sangre se transportan de dos formas, en una forma libre y pegada a la proteína. Las hormonas en forma libre son las hormonas activas, o sea, para que una hormona pueda actuar, tiene que estar en forma libre. Pero también las hormonas, cuando actúan y están en forma libre, tienen que actuar sobre un receptor que puede estar en membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Pero las hormonas también pueden estar unidas a una proteína y de esta forma son inactivas. Entonces, las hormonas cuando están libres, ellas son la forma activa de esa hormona, pero tienen la posibilidad de que por su tamaño puedan ser filtradas y por lo tanto eliminadas. En cambio, la hormona cuando está unida a una proteína es una forma inactiva de la hormona, pero debido a la unión con la proteína no puede ser filtrada. Entonces, en conclusión, libre es una forma activa, pero puede ser filtrada y por lo tanto excretada a través de la orina, y pegada a la proteína es inactiva, pero no puede ser filtrada y por lo tanto no puede ser excretada. Decíamos que los transportadores de los receptores de las hormonas pueden estar en la membrana celular y algunos de estos receptores actúan a través de proteína G, activando segundos mensajeros, dando una acción estimuladora o excitante. Pero también estos receptores de membrana, posiblemente cuando son activados, no generan acciones sobre la proteína G, por lo tanto no generan la formación de segundo mensajero, y en estos casos la acción de la hormona es de tipo inhibidora. Pero también la hormona puede tener su receptor en el núcleo y a través de ese receptor en el núcleo generar la actuación o la formación de ARN mensajero para el correspondiente mensaje. Y también pueden tener su receptor en el citoplasma y con ello generar una unión receptor-citoplasma que también pues termina generando la acción correspondiente. Ahora, las hormonas tienen que regularse. Con el ejemplo que habíamos colocado ahorita de la insulina, del ayuno, cuando dijimos que la persona había consumido demasiado azúcar y por lo tanto habíamos bajado, pues obviamente la acción era de la insulina. Así que cuando la persona aumentó sus niveles de glucosa en sangre, hubo una actuación de la insulina que disminuyó esos niveles de glucosa en sangre a través de los procesos de insulina que veremos con calma más adelante. Pero entonces las hormonas tienen que ser reguladas porque si la insulina no se regulara, los niveles de glucosa seguirían bajando y la hipoglicemia podría afectar al individuo. Así que una de las regulaciones de las hormonas se llama regulaciones hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos casos en que la concentración de la hormona se aumente, entonces el número de receptor disminuye. Eso hace que la sensibilidad hacia la hormona disminuya y se pueda controlar la acción de ella. En los otros casos se llama regulación hacia abajo. Aquí sucede todo lo contrario. Por alguna circunstancia, la concentración de la hormona disminuye, entonces el número de receptores en los órganos blancos aumenta, por lo tanto, aumenta la sensibilidad hacia la hormona y así se regula, se controla y se permite la acción de la hormona. Las hormonas se pueden clasificar de diferentes formas. Una forma que mostramos acá es de acuerdo a la composición química de donde provienen. Así que pueden ser peptídicas,
esteroides, aminas o provenir de ácidos grasos, ¿cierto? Entonces recuerden que siempre que la hormona sea de origen esteroide, quiere decir que proviene del colesterol, o posiblemente, o las otras que no provienen del colesterol serán no esteroides, y allí serán de acuerdo a el origen de que provienen. Ahora, las hormonas también se pueden clasificar de acuerdo a su acción, ¿ya? Entonces, hay muchas acciones, vamos a referirnos básicamente a 3 de ellas que creemos son fundamentales para el entendimiento de las hormonas una vez estemos generando los videos respectivos, y vemos que vamos a centrarnos sobre la acción permisiva, sobre la acción sinérgica y sobre la acción antagónica. Así que sobre estas 3 acciones, creo que con la explicación de ellas podríamos generar un buen entendimiento de la acción hormonal. La acción permisiva consiste en que una hormona que actúa sobre su órgano blanco, previamente, para poder actuar previamente, debe haber otra hormona que actúe sobre ese órgano. Me explico. Existe en el torrente sanguíneo la hormona y también su órgano blanco normalmente, pero resulta que los receptores de esa hormona están internalizados, todavía no están, por lo tanto la hormona no puede actuar sobre ello. Pero cuando actúa una segunda hormona sobre ese órgano, genera una serie de estímulos o de efectos sobre ese órgano blanco, y entre esos efectos está que los receptores de la primera hormona se coloquen a disposición de ella y por lo tanto puedan actuar. Esta acción de las hormonas es lo que se llama una acción permisiva, que es una acción que estaremos mirando en cada una de las explicaciones de las 7 hormonas, de las hormonas cuando estemos haciendo el video respectivo. La acción sinérgica es una acción en la cual 2 o más hormonas tienen que actuar sobre el órgano blanco para poder darse el efecto, ¿ya? Cojo un ejemplo, como es la producción de leche, donde tienen que darse la concurrencia de diferentes hormonas para poder generar la producción de leche. Aclaro, en la sinergia, las hormonas pueden exigirse que las hormonas implicadas actúen simultáneamente, pero no en todos los casos de sinergia las hormonas tienen que actuar simultáneamente. En algunos casos, como es este caso de la producción de leche, las hormonas pueden actuar en momentos diferentes, pero solo cuando todas y cada una actúen es que se da el efecto correspondiente. Así que, por ejemplo, en el caso del embarazo, como está la progesterona, es una hormona que en ese momento tiene una alta concentración. La progesterona inhibe durante el embarazo a la prolactina. Su alta concentración inhibe la producción de prolactina. Eso impide que durante el embarazo se genere la leche para la correspondiente lactancia. En el último tercio del embarazo, las hormonas correspondientes para la producción de leche se empiezan a generar y se empiezan a subir sus concentraciones y están disponibles para la producción. Pero solo posterior al parto, cuando se ha salido la placenta y por lo tanto, como productora de progesterona, ya deja de producir la misma. Al caer la progesterona, se quita la inhibición de prolactina y entonces ya se suman todas las hormonas, y por eso, en el caso de los humanos, 2 días después empieza a producirse la leche. Pero vemos que la acción sinérgica es que toda y cada una de las hormonas que participan en la producción de leche puedan actuar y por lo tanto generar esta parte. Esa sería la acción sinérgica. La acción antagónica consiste en aquellas hormonas que tienen actuares contrarios. El ejemplo que traemos acá es la insulina y el glucagón. Cuando la glucosa se sube en sangre, es un estímulo para que se produzca la insulina, y al actuar la insulina, ella ayuda a que se internalice en los órganos correspondientes la glucosa y por lo tanto baje la glucosa en sangre. Y de esa forma ella es una hormona, su acción es una hormona hipoglicemiante. Lo contrario, cuando hay un ayuno muy grande, por ejemplo, entonces
se genera una disminución de la glucosa en sangre, que es un estímulo importante para que se produzca el glucagón. El glucagón lo que va a hacer es generar una serie de procesos que aumentan la glucosa en sangre y eso hace que la hipoglicemia tienda a convertirse en una normoglicemia. Entonces, como vemos, la insulina es una hormona hipoglicemiante, el glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿cierto? Entonces, como vemos, tienen efectos antagónicos. Y por último, dentro de la clasificación de las hormonas, podemos ver que hay hormonas cinéticas, o sea, hormonas que generan movimiento, y hormonas, en general, las hormonas tienen efectos metabólicos. Entre las hormonas de tipo cinético, una que vamos a ver que está dentro de los próximos videos, que se llama oxitocina. Esa hormona, igual que la adrenalina, genera movimientos en los músculos lisos y posiblemente también en el casos especiales en los músculos esqueléticos. Entonces, su acción por eso se puede clasificar de esa forma. Las hormonas se segregan de diferentes maneras. Ellas normalmente no tienen una secreción continua. Tienen unos picos, ¿cierto? Luego tienen unos valles para que se pueda dar nuevamente ese pico. Así que no hay una secreción continua de la hormona, sino que tienen diferentes formas de secreción. Una de ellas es, a veces las hormonas solo tienen picos una vez al día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cortisol, que tiene su pico casi al amanecer, o la melatonina, que tiene su pico por allá tipo 12, entre 12 y 3 de la mañana. 12 de la noche, 3 de la mañana. A estas hormonas que generan estos picos diarios, se le dice que ellas se secretan por un ritmo circadiano. Más sin embargo, existen otras hormonas que prácticamente sus picos son una vez al mes. Un ejemplo para esto sería la LH. Recuerde que la LH en una mujer que tenga un periodo menstrual regular, el día 14, más o menos un día, se genera el pico de LH que genera la ovulación correspondiente. Entonces, a estas hormonas que tienen prácticamente un pico de secreción una vez al mes, se dice que estas hormonas se segregan con un ritmo infradiano. Pero también hay hormonas que tienen picos continuos durante el día, como es el caso de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que tiene picos casi cada 90 minutos. Entonces, a estas hormonas que tienen estos picos casi continuos y con una frecuencia muy corta, entonces se dice que tienen una secreción de tipo ultradiano. Bien, entonces, para resumir un poco, tenemos que las glándulas endocrinas componen el sistema endocrino, o, si lo queremos, el sistema endocrino conforman las glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas producen unas hormonas que se van a sintetizar, almacenar y a liberar, y que no todas las veces se sintetizan, se almacenan, no todas las veces se almacenan y se liberan en el mismo órgano. La mayoría de hormonas se sintetiza, almacena y libera en el órgano correspondiente, pero algunas de ellas se sintetizan en un órgano y se pueden almacenar y liberar en otros órganos. Como son hormonas endocrinas, viajan a través de la sangre y van a actuar sobre una célula diana y sobre ella van a generar una respuesta, ¿verdad? Pero esas hormonas tienen que ser reguladas por señales por retroalimentación, la cual puede ser positiva o puede ser negativa. Y las hormonas, como habíamos dicho, cuando están libres pueden ser eliminadas a través de la orina, pero también para esa regulación de la hormona, de hecho ellas tienen una vida media muy corta, puede ser degradada con órganos como el hígado, el riñón, cerebro, etc. Bien, entonces lo que habíamos dicho es que la hormona viaja a través del plasma y cuando son secretadas, y esa hormona tiene una vida media, por lo tanto pueden ser degradadas por los órganos correspondientes. Ahora, habíamos dicho entonces que la hormona es secretada, es sintetizada en una célula
es almacenada y secretada posiblemente por la misma célula, pero puede suceder que se sintetice en una célula, pero se almacena y se secreta en otra célula. Viaja por vía sanguínea y actúa sobre la célula diana correspondiente. Pero decíamos que las hormonas tienen que ser reguladas para una mejor acción del cuerpo. Así que esas regulaciones pueden ser, ya habíamos dicho, por retroalimentación negativa o por retroalimentación positiva. ¿Cuándo una hormona se regula por retroalimentación negativa? Cuando la hormona se aumenta sus concentraciones, ella misma inhibe los sitios de producción. Me explico. En este caso, una hormona que viene, es estimulada, es producida en el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis y allí va a estimular la producción de otra hormona. Y esta hormona de la hipófisis va a generar sobre el órgano correspondiente la producción de la hormona de este órgano. Si esta hormona que produce este órgano se aumenta su concentración, en este caso, entonces inhibe la síntesis de hipófisis e inhibe la síntesis de hipotálamo. De esta forma, pues se disminuye la producción de la hormona y se regula su concentración. A este tipo de regulación se le llama retroalimentación negativa, que quiere decir que cuando se aumenta la concentración de una hormona, ella misma inhibe su producción. De esa forma se define en forma sencilla la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva sucede un poco diferente a lo que habíamos dicho. Y uno de los ejemplos más eluciente o más correspondiente sería la oxitocina. La oxitocina es una hormona que cuando ella aumenta su producción, ella misma estimula. Cuando aumenta su concentración, ella misma estimula su producción, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación positiva quiere decir eso. Cuando una hormona aumenta su concentración, ella misma estimula su producción. Entonces, la oxitocina, a través del estímulo de la contracción uterina, estimula que se produzca más oxitocina. Y si se produce más oxitocina, otra vez estimula más las contracciones, que a la vez estimula su mayor producción. Y como habíamos dicho también, las hormonas se regulan, dentro de la regulación está la degradación. Cuando ellas salen después de una vida media correspondiente, son degradadas por órganos como el riñón, el hígado, el pulmón, etcétera, cerebro, etcétera. Pero también las hormonas que están libres, en forma libre, pueden ser filtradas y excretadas a través de la orina. Bien, de esta forma generamos la introducción del sistema endocrino y recuerda que si conoces la fisiología, te conocerás mejor a ti mismo.